El día del divorcio. El aire del juzgado olía a papel viejo y a finales mal escritos. Yo estaba sentada derecha, manos cruzadas, la espalda recta como si fuera a recibir una medalla y no una sentencia. Él, mi exmarido, no dejaba de mover la pierna. Siempre hacía eso cuando creía que iba ganando. El juez leyó el acuerdo con una voz cansada, de esas que han visto demasiadas mentiras vestidas de traje. La vivienda conyugal queda para el señor. Los negocios, para el señor. Las cuentas, para el señor. Cada frase caía como una ficha de dominó. Una detrás de otra. Derrota perfecta. Al menos, eso parecía. El juez levantó la vista por primera vez cuando terminó. Me miró con lástima. Esa lástima limpia, profesional, casi piadosa. Como si pensara, pobre mujer, lo perdió todo. Yo sonreí. No una sonrisa grande. No una sonrisa feliz. Una sonrisa mínima. Precisa. La clase de sonrisa que solo aparece cuando el plan ya está en marcha y no hay forma de detenerlo. Mi exmarido no la vio. Estaba demasiado ocupado saboreando su victoria. Salimos del juzgado y él me puso una mano en el hombro. Ese gesto condescendiente que aprendió de su padre. Fue lo mejor, dijo. Para los dos. Asentí. Siempre fui buena actuando. No sabía que acababa de firmar su propia caída. No sabía que yo llevaba años preparándome para ese momento. No sabía que perderlo todo, en mi caso, era la única forma de ganar. Nuestra historia no empezó con gritos ni golpes. Empezó con promesas suaves, cenas largas y planes escritos en servilletas. Él era encantador. Brillante. De esos hombres que llenan una habitación sin levantar la voz. Yo era la que escuchaba. La que tomaba nota. La que aprendía. Cuando abrimos el primer negocio, él fue la cara. Yo, el cerebro silencioso. Tú eres mejor con números, me decía. Yo me encargo del resto. Y yo lo hacía. Ordenaba. Calculaba. Prevenía. Mientras él soñaba en grande, yo construía el suelo bajo sus pies. Durante años, creí que éramos un equipo. Hasta que un día entendí que para él yo era solo parte del inventario. El primer aviso llegó en forma de una frase pequeña, dicha casi sin pensar. Todo esto lo logré yo. No nosotros. No juntos. Yo. Ese día no discutí. Guardé la frase. La puse en una caja invisible, junto a otras que fueron llegando después. Porque hay mujeres que gritan. Y hay mujeres que esperan. Yo aprendí a esperar. Con el tiempo, empezó a desaparecer. Reuniones nocturnas. Viajes innecesarios. Mensajes ocultos detrás del teléfono boca abajo. No necesitaba pruebas. Necesitaba paciencia. Y la tuve. Cuando por fin me pidió el divorcio, ya había hecho los cálculos. Todos. Quiero hacerlo rápido, dijo. Sin dramas. Ahí supe que no había entendido nada de mí. Durante semanas, mi abogada casi gritó en cada reunión. «Estás loca», me dijo una vez. «Tienes derecho a la mitad. A más de la mitad». Yo negué con la cabeza. «Quiero que se quede con todo». Me miró como se mira a alguien que está a punto de saltar desde un edificio. ¿Por qué? Porque hay pérdidas que pesan más cuando no sabes qué están ocurriendo. Porque hay trampas que solo funcionan cuando el otro cree que ganó. Pero no se lo dije. Solo respondí. Confía en mí. Él firmó feliz. Tan feliz que ni leyó las letras pequeñas. Tan confiado que no revisó los anexos. Tan convencido de su superioridad que jamás pensó que yo pudiera anticiparme. No revisó las deudas ocultas. No revisó las cláusulas cruzadas. No revisó los plazos. Y sobre todo, no revisó a la mujer con la que se estaba divorciando. La noche después del juicio dormí como no dormía en años. Sin miedo. Sin nudo en el pecho. Sabía que el reloj había empezado a correr. Porque lo que él no sabía era simple. Todo lo que me dejó, también venía con algo más. Algo que aún no había explotado. Y cuando lo hiciera, no habría juez. No habría acuerdo. No habría sonrisa que lo salvara. El primer mes después del divorcio fue un espectáculo que yo observé desde la sombra. Él celebraba. Literalmente. Fotos nuevas en redes.
Copas levantadas. Frases motivacionales robadas de libros que jamás leyó. El esfuerzo siempre tiene recompensa. La vida me sonríe. Yo también sonreía, pero lejos de las cámaras. Porque mientras él brindaba, yo archivaba. Mientras él gastaba, yo esperaba. Mientras él creía que había ganado la guerra, yo ajustaba el cronómetro. La casa que se quedó no era solo una casa. Era un edificio antiguo, hermoso por fuera, frágil por dentro. Yo lo sabía. Porque durante años fui yo quien firmó las reparaciones que se aplazaban. Yo quien advirtió sobre grietas legales, estructurales, financieras. Después vemos eso, decía él. Ahora ese después era suyo. Los negocios tampoco eran simples negocios. Eran castillos de humo sostenidos por favores, créditos cruzados y una reputación que solo se mantenía porque yo la cuidaba. Yo era la que llamaba antes de que una deuda venciera. La que negociaba en silencio. La que convertía errores en oportunidades. Y ahora ya no estaba. El primer aviso le llegó como llegan siempre las cosas importantes. Disfrazadas de algo pequeño. Una carta del banco. Nada grave, pensó. Solo una actualización de condiciones. La ignoró. Luego otra. Y otra. Hasta que una mañana me llamó. ¿Sabes algo de una refinanciación que aparece aquí? Mi voz fue neutra. Cálida. Educada. Todo está en los documentos, respondí. Tú los firmaste. Silencio. Sí, claro, dijo. Es solo que, bueno, tú siempre llevabas eso. Ahí estuvo la grieta. Pequeña, pero visible. Las semanas siguientes fueron un goteo constante. Un proveedor que ya no quiso esperar. Un socio que empezó a hacer preguntas incómodas. Un contador nuevo que no entendía cómo funcionaban las cosas antes. ¿Por qué antes? Antes yo estaba. Él empezó a dormir mal. Yo lo sabía porque me escribió de madrugada, con excusas tontas. ¿Te acuerdas del contacto del banco? ¿Dónde guardábamos el contrato de? Solo para aclarar algo. Yo respondía tarde. Corto. Siempre correcta. Porque ayudarlo demasiado habría sido cruel. Y yo no soy cruel. Un viernes por la tarde, apareció en la puerta de mi departamento. Más delgado. Menos seguro. Necesito hablar, dijo. Lo dejé pasar. Se sentó en el sofá como si ya no le perteneciera a ningún lugar. Miró alrededor. «¿Te fue bien?», comentó. «Me fue en paz», respondí. No sonrió. Las cosas se complicaron, confesó. Nada serio, solo temporal. Esa palabra, temporal, siempre fue su favorita. «¿Qué necesitas?», pregunté. Bajó la voz. «Que me ayudes a entender unos números». Ahí tuve que contener la risa. No por burla, sino porque la ironía a veces pesa demasiado. «Ya no es mi responsabilidad», dije suave. Eso quedó claro en el juicio. Me miró como si recién me viera por primera vez. Se fue sin insistir. Pero algo en su mirada había cambiado. Miedo. No pánico aún. Pero miedo. Y el miedo, cuando entra, ya no se va. A los 2 meses, el teléfono dejó de sonar por las noches. Ahora sonaba de día. Abogados. Asesores. Personas que antes me trataban como la esposa. Queríamos saber si usted estaba al tanto de. Su nombre aparece en documentos antiguos. Solo para confirmar una firma. Confirmar. Esa palabra. Yo confirmaba todo. Con fechas. Con correos. Con pruebas. Siempre sin mentir. Nunca exagerando. Porque la verdad, bien colocada, hace más daño que cualquier venganza ruidosa. Él empezó a vender cosas. Primero discreto. Luego evidente. El auto. Muebles. Finalmente, orgullo. Un día me escribió un mensaje que no borré. Creo que subestimé todo lo que hacías. No respondí. Porque el reconocimiento tardío no cambia el pasado. Solo ilumina el error. La bomba no explotó de golpe. No fue un escándalo. No fue un juicio espectacular. Fue peor. Fue lento. Intereses acumulados. Plazos vencidos. Cláusulas que se activaban una tras otra. Como una fila de luces apagándose. Una mañana, me llamó llorando.
De verdad llorando. No entiendo cómo pasó esto, decía. Todo parecía estable. Cerré los ojos. Te lo expliqué durante años, respondí. Solo que nunca escuchaste. Esa noche supe que el final se acercaba. Pero aún no era el final. Porque todavía faltaba lo más importante. Lo que él jamás imaginó. Aquello que yo había firmado. No solo lo ataba a sus bienes. Lo ataba a sus decisiones. Y pronto entendería que no todas las firmas liberan. Algunas cierran la puerta para siempre. El verdadero derrumbe no empezó con llamadas ni cartas. Empezó con algo mucho más peligroso. El silencio. Durante semanas no supe nada de él. Ni mensajes. Ni intentos torpes de contacto. Ni excusas. Nada. Y cuando un hombre que siempre habló demasiado deja de hablar, no es porque haya encontrado la paz. Es porque el peso ya no le deja respirar. Me enteré por terceros. Siempre es así. Una ex socia que me escribió solo para saludar. Un contador que preguntó si yo seguía vinculada de alguna forma. Un rumor repetido con cuidado, como si pudiera romperse al decirlo en voz alta. El negocio principal estaba siendo auditado. No por una denuncia directa. Por algo peor. Inconsistencias. Pequeñas. Antiguas. Encadenadas. Nada inventado. Nada exagerado. Todo real. Todo firmado. Ahí está el detalle que nadie entiende hasta que es tarde. No necesitas mentir para destruir a alguien. Solo necesitas dejar de sostener lo que nunca fue sólido. Yo no provoqué nada. Yo me retiré. Y el edificio empezó a crujir solo. Una tarde recibí una notificación formal. Mi nombre aparecía en el encabezado, aunque ya no tenía obligación alguna. Leí despacio. Con calma. Querían mi declaración sobre procesos pasados. Años atrás. Antes del divorcio. Sonreí. No porque me sintiera poderosa, sino porque sabía que el guión estaba siguiendo el orden exacto que yo había previsto. Acepté. La sala era fría. Limpia. Demasiado blanca. Él estaba ahí cuando entré. No me miró al principio. Tenía los hombros caídos, la mandíbula tensa. Ese hombre no era el mismo que salió del juzgado sonriendo meses atrás. Cuando levantó la vista, no vi odio. Vi desconcierto. Como si aún esperara que yo lo salvara. Respondí todo. Sin adornos. Sin dramatismo. Expliqué cómo funcionaban los negocios. Quién tomaba decisiones. Quién ignoraba advertencias. Quién firmaba sin leer. Nunca levanté la voz. Nunca señalé con el dedo. No hizo falta. Porque cada respuesta mía era un espejo. Y él no pudo dejar de verse reflejado. En un momento, uno de ellos preguntó: ¿por qué aceptó el acuerdo de divorcio en esos términos? Lo miré. Luego lo miré a él. Porque no quería seguir siendo responsable de decisiones que no eran mías. Silencio. El tipo anotó algo. Él tragó saliva. Después de eso, todo se aceleró. Cuentas congeladas. Contratos suspendidos. Socios que desaparecieron como si nunca hubieran existido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era él. Era su abogado. Necesitamos hablar, dijo. Hay cosas que podrían complicarse. Sonreí. Otra vez, en silencio. Ya no es mi terreno, respondí. Todo está claro en los documentos. Él me escribió esa noche. Un mensaje largo. Desordenado. Humano. Pensé que exagerabas. Pensé que siempre habría tiempo. Pensé que nunca te irías. Leí despacio. No contesté. Porque el problema no fue que yo me fuera. El problema fue que él creyó que yo nunca lo haría. Los días siguientes fueron una caída sin aplausos. Nada espectacular. Nada público aún. Solo pérdidas pequeñas acumulándose. Como gotas constantes sobre una piedra. Una mañana, apareció otra vez en mi puerta. No llamó. Golpeó. Fuerte. Ahí. Se quedó parado, sin saber si entrar. No vengo a pelear, dijo. Nunca viniste a escuchar, respondí. Entró igual. Se sentó frente a mí. Las manos juntas. La mirada rota. Necesito que declares algo distinto, soltó. Algo mínimo.
Un matiz. Negué despacio. No voy a mentir por ti. No te pido que mientas, dijo. Solo que recuerdes diferente. Ahí entendí todo. Eso fue siempre el problema, respondí. Tú vivías de recuerdos acomodados. Yo de hechos. Se levantó de golpe. ¿Por qué haces esto? Gritó. ¿Por venganza? Lo miré. Calma. No, dije. Por coherencia. Eso lo desarmó más que cualquier insulto. Se fue sin decir nada más. Y supe que había cruzado el punto de no retorno. Porque cuando alguien te pide que deformes la verdad, ya está perdido. Esa noche dormí tranquila. No por crueldad. Por cierre. Sabía que lo peor aún no había llegado. Pero también sabía algo más. Yo ya no estaba en la historia como víctima. Ni como villana. Estaba como testigo. Y a veces. Eso es lo más letal de todo. La caída final no llegó con un golpe seco. Llegó como llegan las verdades que nadie quiere oír. En voz baja, pero definitiva. El día que supe que ya no había vuelta atrás fue una mañana común. Café tibio. Ventana abierta. La ciudad haciendo ruido como si nada importante estuviera ocurriendo. Y sin embargo, todo estaba ocurriendo. Recibí un correo. Breve. El asunto no tenía dramatismo alguno. Y ahí estaba la trampa. Actualización del proceso. Leí despacio. 2 veces. 3. Los números ya no cuadraban ni siquiera en los intentos más optimistas. Las auditorías habían dejado de ser revisiones para convertirse en reconstrucciones. Y cuando alguien tiene que reconstruir tu historia financiera, ya no confían en tu versión. Él empezó a desaparecer de los lugares donde antes era rey. Ya no lo invitaban. Ya no lo consultaban. Ya no lo esperaban. El poder no se pierde de golpe. Se evapora. Y nadie avisa cuando eso pasa. Un antiguo socio me llamó. Nunca pensé que fuera así, dijo. Siempre parecía tan seguro. Respondí con honestidad. La seguridad no siempre viene de saber. A veces viene de ignorar. Colgamos. Sentí algo extraño. No alegría. No pena. Lucidez. Él volvió a buscarme, pero esta vez no fue en persona. Fue peor. Fue público. Un mensaje largo en redes, disfrazado de reflexión madura. De esos textos que dicen asumo mis errores sin decir cuáles. Que hablan de procesos injustos sin nombrarlos. Que agradecen a quienes estuvieron mirando directo a la ausencia. La gente comentó con corazones. Con frases de apoyo. Con clichés. Yo no reaccioné. Porque sabía algo que ellos no. El escenario no era para el público. Era para los archivos. 2 semanas después, llegó la citación definitiva. No para mí, para él. Y esa diferencia lo destruyó más que cualquier acusación. Porque entendió, por fin, que yo ya no estaba atrapada en su incendio. Nos cruzamos por última vez en un pasillo. Casual. Inevitable. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo un silencio denso, incómodo, honesto. Nunca quise hacerte daño, dijo al final. Lo miré. Y aún así lo hiciste, respondí. Todos los días. Durante años. Bajó la cabeza. Creí que podía con todo. No, dije. Creíste que yo siempre estaría para sostenerlo. Ahí se quebró. No lloró. Pero algo se rompió. Me habló de noche sin dormir. De deudas que ya no entendía. De aliados que ahora pedían distancia. Yo escuché. Porque escuchar ya no me costaba nada. Si pudieras volver atrás. Empezó. Lo interrumpí. No querrías, dije. Volver atrás implicaría escuchar. Y nunca supiste hacerlo. No fue cruel. Fue exacto. Se fue caminando lento. Más lento de lo que lo había visto jamás. Y supe que, aunque el proceso seguiría, lo esencial ya había ocurrido. Él había entendido. Demasiado tarde. Esa noche, revisé una carpeta vieja. Correos. Advertencias. Notas que yo misma había escrito años atrás. No para usarlas. No para probar nada. Para cerrar. Porque la venganza no siempre grita. A veces solo se asegura de que nadie vuelva a confundirte con lo que soportaste. El sistema haría el resto.
Las cifras. Los plazos. Las consecuencias. Yo ya no tenía que mover una pieza más. Había entregado todo en el divorcio. Casa. Negocios. Cuentas. Pero había conservado lo único que importaba. La verdad completa. Y cuando alguien firma su propia caída, no hay testigo más implacable que quien decidió, por fin, no salvarlo. El derrumbe final no fue un titular. No fue una foto. No fue un escándalo que la gente pudiera comentar con café en mano. Fue peor. Fue administrativo. Frío. Lento. Impersonal. De esos finales que no permiten discursos ni despedidas dignas. La notificación llegó un martes. Siempre es martes cuando algo termina de verdad. No decía culpable. No decía condena. Decía algo mucho más humillante. Responsabilidad determinada. No hay palabra más cruel que responsabilidad cuando ya no tienes a quien pasarle el peso. Ese día no pensé en él. Pensé en mí. En todas las veces que me senté frente a una mesa intentando explicar riesgos. En cada después vemos. En cada firma rápida sin leer. En cada sonrisa segura que ignoraba la grieta bajo los pies. Recordé la última vez que me llamó dramática. Y sonreí. No por rencor, sino por claridad tardía. Los bienes comenzaron a desaparecer como arena entre los dedos. Primero, embargos preventivos. Luego, ejecuciones. Después, ventas forzadas que nadie celebra. La casa. Esa casa que ganó en el divorcio. Ya no era suya. Los negocios. Esos negocios que él había construido solo. Ya no existían como tales. Todo se fragmentó en expedientes. Me llamó una noche. No para pedir ayuda. No para reclamar. Para confesar. No sé quién soy sin todo esto, dijo. No supe qué responder. Porque esa pregunta no se responde desde afuera. Había perdido algo más que dinero. Había perdido el relato. Durante años se contó a sí mismo que era el visionario, el líder, el imprescindible. Y ahora, no quedaba nadie que confirmara esa historia. Ni siquiera él. Me pidió vernos. Acepté. No por nostalgia. Por cierre. Nos encontramos en un lugar neutro. Pequeño. Sin historia. Llegó antes que yo. Eso ya decía mucho. Pensé que exagerabas, repitió. Siempre lo pensé. Asentí. Lo sé. Nunca creí que te irías del todo. Nunca creí que tendría que irme para que escucharas. Silencio. El tipo que tenía respuestas para todo. Ya no tenía ninguna. ¿Te sientes vengada? Preguntó al fin. Lo miré con honestidad. No, dije. Me siento libre. Eso lo dejó vacío. Porque la venganza implica seguir atado. Y yo ya no lo estaba. Me habló de futuros inciertos. De empezar de cero. De aprender tarde. Yo escuché. Y cuando terminó, dije algo que nunca había dicho en años. Ahora sí estás solo con tus decisiones. No fue un castigo. Fue un reconocimiento. Nos despedimos sin promesas. Sin reproches finales. Caminó en dirección contraria. No lo volví a ver. Semanas después, alguien me preguntó si me arrepentía de haberle dado todo en el divorcio. Pensé la respuesta. No, dije. Porque también le di la oportunidad de enfrentar lo que siempre evitó. Y no todos sobreviven a eso. El proceso terminó oficialmente un mes más tarde. Archivos cerrados. Firmas finales. Silencio administrativo. El mundo siguió. Yo también. Había entregado casa, negocios y cuentas. Sí. Pero había conservado algo que no figuraba en ningún acuerdo. La memoria. La coherencia. Y la decisión de no volver a cargar errores ajenos. Porque algunas mujeres no ganan quitando cosas. Ganan dejando que el otro cargue, por fin, con lo que siempre fue suyo. Y esa es la caída más limpia de todas. El final real no fue cuando cerraron los expedientes. Ni cuando se vaciaron las cuentas. Ni siquiera cuando él dejó de existir en los lugares donde antes era nombre obligatorio. El final verdadero llegó un día cualquiera. Cuando entendí que ya no pensaba en él. Pasaron meses. Meses silenciosos. Sin llamadas. Sin mensajes.
sin fantasmas apareciendo de madrugada. El mundo siguió su curso con una indiferencia casi ofensiva, como si toda aquella tragedia hubiera sido apenas un trámite más en la agenda de la vida. Y ahí comprendí algo brutal. El dolor no muere cuando hay justicia. Muere cuando deja de importar. Un conocido en común me contó, sin que yo preguntara, que él estaba trabajando en algo pequeño. Que hablaba poco. Que evitaba explicaciones. Asentí. No sentí triunfo. No sentí lástima. Sentí distancia. Y la distancia es el verdadero punto final. Volví a pasar, un día, frente a la casa que fue su premio. Ahora tenía otro color. Otro nombre en el buzón. No me detuve. Porque ya no era un símbolo. Era solo una dirección más. Durante años creí que mi valor estaba en sostener. En prever. En corregir silenciosamente. Creí que amar era cargar con lo que el otro no quería ver. Y me equivoqué. Amar no es desaparecer para que otro brille. Amar no es tapar errores ajenos. Amar no es callar hasta perderse. Aprendí tarde, pero aprendí entera. Una noche soñé con el juzgado. El juez. La mirada de lástima. En el sueño, yo no sonreía. Desperté y me reí sola. Porque entendí algo que ese juez jamás podría haber leído en un documento. Yo no había perdido nada ese día. Había soltado. Nunca planeé su caída como una venganza teatral. No hubo listas. No hubo conspiraciones nocturnas. Solo hubo una decisión limpia y definitiva. Dejar de salvar a alguien que nunca quiso aprender a nadar. Y cuando eso ocurre, la gravedad hace el resto. A veces me preguntan si lo volvería a hacer. Si volvería a afirmar todo. Si repetiría cada paso. La respuesta es sencilla. Sí. Porque no fue un sacrificio. Fue una inversión. Invertí en mi salida. En mi silencio final. En mi libertad. Él firmó su caída creyendo que me había ganado. Creyendo que me había vaciado. Creyendo que me había dejado sin nada. Nunca entendió lo esencial. Yo no era parte de sus bienes. Yo era el sistema que los mantenía en pie. Y cuando me fui, todo volvió a su estado real. Hoy vivo sin explicar. Sin justificar. Sin demostrar. Mi paz no depende de que él entienda. Depende de que yo no vuelva a dudar de mí. Porque hay derrotas que solo existen en los papeles. Y hay victorias que no necesitan testigos. En el divorcio le di todo. Casa, negocios, cuentas. Pero hubo una cosa que no pudo firmar. No pudo quitarme. No pudo usar en mi contra. Mi claridad. Y con eso, fue más que suficiente.